Me ha preguntado antes, Carlos, cuando estábamos viendo la obra, me ha dicho que no me mueva, pero es que soy incapaz de quedarme quieto. Me ha dicho antes Carlos, no sé si está por aquí, eh, que por qué estaba yo aquí, ¿no? Yo soy ingeniero estructural y entonces le conté una historia que la cuento rápidamente. Yo empecé hace 32 años a proyectar estructuras y lo que hacíamos cuando nos enfrentábamos a un pavimento, pues en aquella época, pues por ejemplo, de parkings subterráneos en Madrid, que había muchísimo, una fiebre, ¿no?, de parkings, y entonces la solera del parking era, digamos, directamente simplemente un detalle, un detalle que se ponía al lado de la zapata, ¿no?, 3 rayas paralelas y unos que decían encachado 15 y losa solera de 15 con mallazo de yo que sé, ¿no? Y el yo que sé podía ser cualquier cosa porque realmente no sabíamos por qué poníamos ese número, ¿no? Claro, los pavimentos, las soleras, son una cosa que se hace mucho, mucho, por ejemplo, en la nave que hemos visto hoy, ¿no?, que es un paradigma de cómo creo que se tienen que hacer las cosas. En este caso, la solera, hay tanta superficie de solera como tanta superficie de cubierta, y nos preguntábamos también visitándola, ¿a quién otros o sea, si os hago una pregunta, a PC Componentes realmente qué le interesa de la nave? ¿Le interesa la solera o le interesa la cubierta? Pues realmente donde está su funcionalidad, donde va a sacarle partido a su negocio, es si la solera funciona bien. Es decir, gastamos muchísimo energía en una cubierta y le perdemos el respeto a la solera cuando en realidad la solera recoge todas las necesidades funcionales del cliente. A mí me parece una torpeza, ¿no? Desde pasar a seleccionar una solera con una sección transversal a darle la importancia que tiene, que es muchísima, creo que en ese paso, pues ahí está un poco la dignificación que desde hace 30 años, pues hasta ahora han cambiado un poco las cosas, por suerte, no mucho, pero han cambiado un poco las cosas, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo yo estaba muy intrigado y muy, digamos, estaba muy a favor de pensar que la solera es un elemento muy importante, y estoy diciendo solera y no me gusta decirlo porque creo que, como decía Pedro, es una palabra que es un poco peyorativa. Me parece que las soleras tienen unas exigencias de funcionalidad que hacen que el cliente pueda trabajar a gusto y no esté cumpliendo de forma adecuada esas exigencias. Bueno, voy a intentar ser breve, que son las dos. Voy a intentar dar unas pinceladas y luego si queréis tenéis alguna duda, queréis que comentemos algo, que esto es siempre muy polémico y da muchas ganas de hablar, ¿no? La situación de la estructura de la que estamos hablando, un pavimento de altas prestaciones, como bien decían antes, pasa primero por un establecimiento de la semántica, ¿no? La semántica es que es importante, cómo se nombran las cosas. Las cosas tienen un nombre y ese nombre, digamos, de alguna forma determina su carácter, y es importante pensar que en la solera o la losa, en vez de llamarla solera, llamémoslo estructura o pavimento estructural o pavimento de altas prestaciones, que es un nombre muy bonito, y dejemos de darle la poca importancia que tiene, por ejemplo, esta foto, ¿no? A mí me parece que cambiar, decir, mira, el pavimento es una estructura y en realidad, en vez de hacer esa foto, pensamos en una estructura de verdad y decimos, hombre, pues me parece a mí que la energía que se pone al servicio de calcular la remonta de las Torres Colón, pues es una energía muy importante y deberíamos de emplear una energía parecida en hacer un pavimento de altas prestaciones, porque en el fondo la funcionalidad de un pavimento de esta nave que hemos visto hoy o la funcionalidad de la remonta de las Torres Colón, pues en el fondo es una inversión de una persona que necesita tener un retorno de su inversión, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues cambiar la semántica me parece que es importante, ¿no? Bueno, Las Torres de Colón es una obra que he puesto porque es una obra que yo soy el autor del proyecto de remonta. El problema que tiene este cambio de paradigma que yo postulo aquí, que defiendo, es que de no hacer nada, de poner un par de rayas para definir un detalle de una solera del cual haces 10.000 cuadrados, de no hacer nada pasas a hacer un asunto que realmente es muy complejo. Es decir, que el cambio de paradigma exige mucho esfuerzo y la gente dice, hombre, pero si antes no hacía nada y ahora me dices que esto es muy complejo, pero ¿y esto cómo se hace, no? Bueno, claro, ¿por qué es necesario hacer ese cambio de paradigma y esforzarse por hacer y resolver un problema muy complejo? Porque el cliente, como hemos dicho antes, el cliente es exigente. Ahora mismo Amazon o Google o el Pozo o el Mosca o todos estos ejemplos y, en fin, millones de ejemplos de operadores logísticos que necesitan tener una nave de mucha calidad, pues necesitan la garantía de una ingeniería y la garantía de una construcción que le den dignidad al producto terminado, ¿no? Le den
no solo dignidad, que sería una corbata que te pones, ¿no? Sino realmente la garantía ante los procesos patológicos, ante los seguros y ante los posibles juicios, no posibles, ante los reales juicios que hay por temas de mala construcción, mala praxis en el tema del pavimento de altas prestaciones.